Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra agenda común por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Estamos en la calle, estamos haciendo la cobertura de la movilización de jubilados y pensionados en las puertas de lo que antes era el INAS o sigue siendo el INAS. Realmente sabemos que ha habido algunos cambios en relación con las políticas y las instituciones para la atención de los adultos mayores, pero lo cierto es que el día de hoy varias organizaciones de jubilados y pensionados vinieron a introducir un pliego de peticiones. Vamos a conversar sobre estos reclamos y propuestas con el profesor jubilado Pedro García, presidente de la Asociación de Profesores Jubilados del Distrito Capital e integrante de Copenhague. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Vanessa. Profesor, ¿qué dice el pliego que introdujeron? En principio, bueno, hoy, 29 de mayo, Día del Adulto Mayor, queremos elevar propuestas concretas al Ministerio recién creado del Adulto Mayor, que queda acá, para que tome en cuenta que los servicios que ofrece actualmente el Estado, porque no podemos negar que hay algunos servicios que los ofrece, comedores, etcétera, pero son insuficientes, no se dan abasto. Faltan recursos importantes para que abarque a toda la población adulta mayor, especialmente a la que está en situación de vulnerabilidad. Estamos proponiendo, por ejemplo, que el problema principal en estos momentos del adulto mayor en general es la alimentación. Estamos pasando hambre. Y cuando digo estamos pasando hambre, porque hasta yo he pasado hambre. Hemos tenido semanas que no hemos tenido absolutamente ningún alimento en la nevera, porque el ingreso que ya en forma de bono, que es lo único prácticamente que tenemos, porque la pensión de 130 bolívares ya desapareció. Eso no se puede llamar pensión, no las han eliminado. Ese ingreso en bono ya no sirve tampoco porque no se adapta al alto costo de la vida y la inflación. Entonces, la alimentación es lo fundamental, es la petición que estamos haciendo. Esperemos que la próxima semana, a más tardar, tengamos una reunión, ojalá nos la concedan, que es la petición fundamental que estamos haciendo acá con el Ministerio, para que ¿Cómo sería la propuesta en el ámbito de la alimentación? En el caso de la alimentación, que se parroquialice los comedores que antes se llamaban populares, se les han cambiado el nombre. Sabemos que existen algunos en algunas parroquias. Por ejemplo, en Caracas sabemos que hay uno en el 23 de enero. Pero bueno, el 23 de enero no son los miles de parroquias que existen en Venezuela. Es decir, aquí necesitamos que se incluya la totalidad de las parroquias, especialmente las parroquias que tienen más adultos mayores. Eso se puede hacer un censo, eso se puede hacer un trabajo bien interesante, ¿verdad? A lo mejor no son en el 100% de la parroquia, porque hay algunas parroquias que tienen más posibilidades económicas que otras, los municipios más. ¿Cuántas personas aproximadamente deberían ser incluidas? Mira, por lo menos unos 3 millones de adultos mayores, al menos. Que más o menos es la contabilidad que el mismo estudio que acaba de hacer la Universidad de Carabobo en COVID, la última versión del COVID-24, habla de 3,5 millones aproximadamente de adultos mayores, sí, personas mayores de 60 años. Sería al menos una comida al día. Inicialmente una comida proteica, una comida sana, saludable, ¿okay? Es decir, que realmente pueda ayudar a paliar el hambre que estamos pasando en Venezuela muchos adultos mayores. Y adultos mayores que inclusive han tenido que extender ahora su jornada laboral, tienen que trabajar ahora, los vemos en las calles aparcando vehículos, haciendo cualquier cosa, vendiendo chucherías, porque bueno, no tienen ingresos suficientes para poder alimentarse. Y estamos hablando nada más de la alimentación, porque si hablamos de la medicina para las enfermedades crónicas, bueno, esto es un calvario. ¿Qué plantearía, profesor, en relación con el acceso a las medicinas? Que el Estado venezolano haga buena la letra del artículo 80, donde dice que además de la alimentación, la salud, las medicinas. Que antes el seguro social, lo que cotizamos, la masa trabajadora que cotizaba, tenía garantizada la medicina para enfermedades crónicas. Eso lo han eliminado, eso se ha acabado. Sí hay algunas personas que tienen acceso actualmente, pero es como especie de lotería. Y no podemos aceptar esa normalidad de que es una lotería, es el que tenga palanca, el que tenga un amigo en el consejo comunal, entonces puede tener acceso a que le den una medicina como que si fuera que se institucionalice. Todo adulto mayor que haya cotizado o no, tiene derecho a la medicina, a una atención en medicina para enfermedades crónicas, sobre todo, que son inaccesibles. Tenemos que hacer vacas para poder operarnos de la catarata, cualquier operación, por más sencilla que sea, todos los insumos los tenemos que poner los adultos mayores, o sea, las personas, porque los hospitales públicos no tienen los insumos, pues están totalmente desabastecidos de los insumos. Esa es la verdad, eso lo conoce todo el mundo. ¿Qué organización podría dar respuesta? ¿Qué institución del Estado podría dar respuesta inmediata? Esperemos que la alimentación y los medicamentos. A través de alimentación y salud es la principal, valga la redundancia, prioridad que tiene el Ministerio del Adulto Mayor. Claro. Muy bien, Ministerio del Adulto Mayor, que su ministra es la señora Magali
Magali Viña Castro. Ella debería entonces asumir ese compromiso, alimentación y salud fundamentalmente, que la salud implica medicina, atención médico hospitalaria y la alimentación es fundamental. Con esas dos cositas que comiencen a atender este ministerio que está dentro de sus facultades, ministerio recién creado el año pasado, en julio del año pasado, nosotros podemos comenzar a ver soluciones, pero la salud y la alimentación tiene que ser Inmediato, ¿no? un buen Un comedor por parroquia, un comedor por parroquia donde las mismas organizaciones sociales, comunales, incluyentes, no partidizadas, porque ese es otro problema, que se partidiza y entonces nada más es una sola tendencia que se agarra entonces los servicios para hacer proselitismo. Eso no soluciona nada. Estamos planteando que las mismas comunidades asuman que hay gente, amas de casa que están dispuestas a cocinar. En todas las parroquias hay casas comunales. Hay edificaciones donde yo vivo, por ejemplo en La Pastora hay 3, 4, 5 edificaciones populares que no están cumpliendo algunas de ellas sus funciones para las cuales fueron creadas. Bueno, esas pueden tomar para habilitarlas, acondicionarlas, comprarles sus buenas cocinas, etcétera, y la misma comunidad se encarga, ¿verdad? Previo acuerdo, reunión, quién hacer la comida, pero eso sí, el Estado es el que tiene que suministrar las proteínas, etcétera, ¿verdad? Semanalmente para que haya una buena comida de calidad para los ancianos, para los adultos mayores que tienen más necesidad de vulnerabilidad. Para eso se hace un censo, habrán adultos mayores que no lo necesitan porque, bueno, tienen los recursos, los ayudan a sus hijos, pero esa no es la realidad. Creo que la realidad de la mayoría es que están necesitando su alimentación, porque se nos está cortando la vida. Entonces a veces, morimos de enfermedades naturales. Pues bueno, en algún momento se para el corazón, se le paró el corazón, murió de cualquier otra enfermedad. Pero el origen es que estás mal alimentado y te bajan las defensas. Si no comes bien, si no estás alimentado diariamente como debe ser, te vas a morir pronto. Mucho más de lo que a lo mejor la vida te tenía planteado. Entonces eso es fundamental, la alimentación y la salud, la atención médica hospitalaria, para que los adultos mayores podamos decir, bueno, tenemos algo... para que tengamos esa independencia y esa autonomía que dice la propia Constitución en los adultos mayores, no tengamos esa dependencia absoluta ni del Estado, ni nada. Son recursos que nosotros hemos prepagado. Es parte de los recursos que el Estado administró en algún momento a través de un fondo de pensiones, jubilaciones, para cuando tuviéramos ya la contingencia de la vejez tengamos suficientes recursos con nuestra pensión para poder enfrentar la contingencia diaria de la vida. Pero esa no es la realidad hoy en día. Por lo tanto, es el reclamo que estamos haciendo para que el Estado le devuelva a los ancianos, a los adultos mayores, lo que hemos venido perdiendo a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por estos comentarios, profesor. Conversábamos con el profesor Pedro García. Ahora vamos a tener la posibilidad de seguir abundando en este tema en la continuidad también de nuestra agenda común. Conversamos con Emilio Lozada, dirigente de los pensionados y jubilados de Venezuela. Emilio, ¿cuál es la situación que están llevando los jubilados en este momento que los ha hecho venir a pedir sus reivindicaciones acá al recién creado Ministerio del Adulto Mayor? Bueno, la situación es la gravedad que cada día aumenta más de nuestro sector, porque es el sector menos ocupado en darle soluciones a sus reclamos. Y no es el reclamo, es lo que está en una constitución, es el respeto a nuestros derechos humanos como ciudadanos, es la forma de que aquí no hay nada que se pueda planificar para 3 días, ¿no? Tu planificación como ciudadano es a cada rato, porque tú no sabes qué puede pasar en la esquina cuando crucemos allí, tú no sabes qué va a pasar cuando aquí de repente llegan unos motorizados y no sabemos contra quién van a actuar. Entonces, y esa situación es de peligro todos los días. Nosotros salimos a la calle sin miedo, pero salimos a la calle también conscientes de que tenemos que cuidar nuestra integridad. Muchas veces decirle a los compañeros, mira, yo voy a estar parte y voy a estar con fulano en tal sitio, porque no sabemos qué puede pasar. Y nosotros pensamos que a las personas que tienen que tratar mejor por la situación que adolece es a los pensionados y a los jubilados que pagaron una pensión para tener derechos. Entonces, esa situación grave, cada día aumenta más y va en detrimento de otra clase trabajadora, que son los trabajadores activos,
que están cortados con el mismo rasero, y entonces nosotros no podemos decir, bueno, nosotros somos esto y ellos son aquellos. No, esos son los que vienen para acá. Aquí hay una cantidad de jubilaciones forzadas para que ustedes saben algo que yo lo digo con propiedad, algo que sea más criminal que pensar que una persona que cumplió 30 años de servicio, honrado, y le entregan una carta de jubilado y por aquella taquilla le van a pagar sus prestaciones y son cuando mucho $300. Esa es una partida de función previa para él y su familia. Entonces, esa es una situación que puede resolverse con una medida económica. ¿Cuáles son esas medidas? Suspender de inmediato todo tipo de jubilación que no cumpla con el deseo que tiene el trabajador de haber trabajado tantos años para tener una jubilación digna y unas prestaciones justas. Y entonces sí hay posibilidades de que eso pueda ser sin violar ninguna ley. Solamente se necesita un acuerdo que se maneje a través del Ministerio de Trabajo para que sean todos los trabajadores a nivel nacional que están activos, que sepan que si su tiempo de servicio se cumplió, van a tener por lo menos algo que económicamente les reconozca, un monto justo para que ellos puedan tener una prestación digna y poder, no va a ser a lo mejor como antes, que una prestación alcanzaba para comprar un apartamento, un carro, y eso no era nada difícil, al crédito. Ahora la situación se volteó completamente y entonces cuando se llega a una situación de que necesito eso, el día que el dólar llegue aquí a 130 bolívares, el sueldo de un trabajador es 0 bolívares. Emilio, ¿cuánto debería ser la pensión, ese ingreso mínimo que requieren los jubilados y pensionados para sobrevivir? Bueno, o para vivir tomando en dignamente. consideración lo que está en el artículo 91, hay muchas ofertas, pero hay una que se hizo con las confederaciones de trabajadores, que la revisaron 14 economistas y que hicieron una proyección de los ingresos por impuestos de petróleo, oro, licores, IVA, todos los impuestos desde el año 18 hasta el año 26. Y esa proyección de impuestos permite decir que sí hay dinero para pagar una pensión justa de $200 para empezar. No es que nos vamos a frenar allí. De alguna forma tenemos que llegar, pero si empezamos con $200 ya, $200 es algo que permite a un trabajador activo y a un pensionado y jubilado por lo menos comprar su comida, por lo menos tener una atención médica o pagar, montarse en un autobús y pagar la tarifa, que es justa, que la reciba el transportista, recrearse. Eso está previsto allí en esa oferta y esa oferta tiene ya 2 años que se consignan antes del 1 de mayo y no hay respuesta. Por cierto que este año, bueno, no hubo respuesta el 1 de mayo. El día anterior al 1 de mayo hablaron de unos bonos y le quitaron el nombre al bono y lo pusieron ingreso contra la guerra económica. O sea, la palabra ingreso no juega nada para nosotros como trabajadores activos, jubilados, pensionados, como parte de lo que establece la ley del trabajo, como sueldo, ingreso y pensión. Emilio, ¿cuántos pensionados existen hoy en el país que están requiriendo de todas estas reivindicaciones? Según información que le dieron a uno de nuestros compañeros en un estado, que fue a pedir información de cuántos jubilados y pensionados, cuántos pensionados del seguro habían en su estado, la persona que lo atendió tiene acceso a todo el sistema del Seguro Social. Y le dijo, ¿tú quieres saber los de nivel nacional o los del Estado? Porque a nivel nacional son 5.620.000 pensionados con derecho a una pensión. Y en el Estado ese había alrededor de 1.300.000 que cotizaron por allí. Y tan hombres como mujeres, tanto y tanto. Y esa información se la utilizaron nuestros compañeros para ir a la prensa a dar información, pero a nosotros nos dieron la información a nivel nacional. Entonces, esa información hace 15 días es bastante válida. Muchísimas gracias, Emilio. A ustedes. Así llegamos al final de nuestra agenda común del día de hoy, con los derechos humanos como eje transversal de todas estas propuestas para construir soluciones a la crisis multidimensional que vive el país.
Muchísimas gracias y con ustedes hasta la próxima.